faltan exactamente 4 horas para que expire el título 42. En realidad menos, porque a las 11:59 hora del este, que es la nuestra, se vence este plazo para todo el país. Automáticamente entra en vigor el título 8, que permitirá nuevamente pedir amparo dentro de territorio norteamericano, pero la administración ha advertido que las fronteras no están abiertas y que antes de entrar usted tiene que hacer una solicitud o pedir un turno para presentarse en la frontera a través de un sitio web o aplicación llamada CBP One, creo que es como se llama, que ha sido habilitada por Estados Unidos, y de no hacerlo así y presentarse allí sin turno en la frontera, podría ser devuelto de inmediato y quedar descalificado para entrar por vías legales durante los próximos 5 años. De todos modos, hay en la frontera una sensación de podemos entrar, y miles de inmigrantes al parecer esperan, y otros no tanto, ya han empezado a entrar, algunos sin embargo esperan, hasta las 11:59 cruzar desde México. ¿Quién tiene la culpa? Tenemos hoy a 2 abogadas de inmigración, una demócrata y otra republicana. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Va a ser muy interesante el programa, porque les decía, tengo a 2 abogadas de inmigración. Ambas son expertas, ambas han estado en la frontera, conocen de cerca el caso, y Isadora Velázquez, analista demócrata, que es parte también de nuestra casa, María Herrera Mellado, que también ha estado muchas veces aquí en esta mesa, y se lo agradecemos, abogada de inmigración. Yo voy a tirar una pregunta un poco genérica. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando, doctora? La desinformación. Aquí tenemos un déjà vu de lo que pasó cuando Biden ganó en ese momento las elecciones, en el cual WhatsApp se apoderó como medio de informática, y en vez de seguir los medios, seguirlo en sí lo que era la información que debía haber llegado al público, vimos que la desinformación fue rey. La desinformación da a entender que en el título 42 hay fronteras abiertas después de que el título 42 empezó en el 2020, cuando la realidad no es así, nunca ha sido así y nunca va a ser así. Pero la desinformación puede muchas veces más que nosotros mismos. Lo vemos en el ambiente muy lucrativo de los coyotes, y ahí lo vemos lo que está pasando en estos momentos en la frontera. ¿Quién tiene la culpa, doctora? Bueno, esta administración, empezamos por el presidente Biden, el secretario Mayorkas, la vicepresidenta Kamala Harris, los carteles de la droga en México, López Obrador, y podemos hablar de un sinfín de culpables aquí. Víctima, por supuesto, los inmigrantes, y todos nosotros contribuyentes tenemos la peor crisis migratoria desde el nacimiento del Departamento de Seguridad Nacional. Este presidente, esta administración ha dejado entrar ya a más de 6 millones de personas, 1.2 no se sabe ni dónde están, y es una vergüenza porque realmente han cambiado las reglas, y ayer vinieron con vamos a darle marcha atrás y vamos a aplicar la ley de Trump de ahora, vamos a intentar que la gente tampoco pida asilo, tienen que pedirlo en un país seguro, cuando escuchamos 4 años de retórica de que el presidente era racista, los republicanos éramos antiinmigrantes, y esto es la situación en la que estamos viviendo, muy trágica para muchas personas. A ver, ¿cómo se va a implementar? El Departamento de Estado habla. Como parte del plan integral de múltiples agencias y países para prepararse para el regreso del título 8, Estados Unidos está anunciando medidas adicionales que incluyen la apertura de los primeros centros regionales de procesamiento para dirigir a las personas a vías legales, desplegar el primer grupo de tropas adicionales para apoyar a la patrulla fronteriza, aumentar recursos adicionales para gestionar el aumento de encuentros, ampliar el acceso a la aplicación CBP One, emitir nuevas reglas para alentar a los migrantes a utilizar vías legales y aumentar los esfuerzos para contrarrestar la desinformación. A ver, permítanme poner otra imagen. Hoy el congresista Mario Díaz-Balart presentó en el Pleno de la Cámara una ley que le han llamado de frontera segura e inmigración, que ya fue aprobada. ¿Por qué hace así? ¿No le gusta la ley? Es una ley que hablaba anteriormente mi compañera acerca de cómo el cambio que está haciendo la administración Biden en estos momentos parecería drástico, pero la realidad es que lo sabíamos que se venía desde hace ya 30 días, más de 30 días. Es un cambio que se puso a propuesta de comentario. Esto que estamos viendo acá en la Florida es un huracán que se veía venir de antemano, con muchos detalles interesantes y muchos detalles muy controversiales, más allá de Díaz-Balart y el apoyo que pueda tener. Es algo, por eso mi suspiro, por lo controversial de la propuesta que ya es ley técnicamente. A ver, veamos al propio congresista Mario Díaz-Balart, congresista federal. Esto no tiene nada que ver
con DeSantis. Es así. Esa es otra cosa. But you see, the cataclysm facing our border is not just due to the end of Title 42, Mr. Speaker, but also to this administration's complete abdication to do even the bare minimum to secure our southern border. And it is negligence and incompetence, Mr. Speaker, with fatal consequences. Instead, the administration has relinquished control to the narco-terrorist cartels who now control the southern border of the United States. The Biden administration's policies are dangerous to our national security, Mr. Speaker, but they have deadly consequences for Americans and for immigrants alike. Él dijo que usó el término de abdicación. ¿Usted cree que se ha abdicado? Todo lo que ha dicho Díaz Balar es absolutamente cierto. Han entrado más de 190 posibles terroristas. Hemos dejado el control operacional del que habla el secretario Mayorkas en control de todos los carteles mexicanos, de la mafia china y de todos muchos inmigrantes que han decidido quedarse en México, en Guatemala y en otros países porque hacen dinero indicando una forma u otra para venir a este país. Cuando el año pasado tuve la oportunidad de preguntarle al presidente de Guatemala, Jan Matei, si la vicepresidenta de este país, Kamala Harris, había hecho algo y le había pedido a ese hombre, a ese presidente, que detuviera las caravanas, que procesase a los traficantes de seres humanos, me dijo absolutamente no. Y además no hemos recibido ni un céntimo de los Estados Unidos. No es solo Mario Díaz Balar, tenemos a Henry Cuellar, tenemos a los demócratas temblando por lo que está pasando en los estados fronterizos, que no son Florida. Gracias a Dios, en Florida tenemos al gobernador Ron DeSantis, que ya ha dicho, aquí no van a entrar más personas con el desastre que tienen en la frontera. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dice Mario Díaz Balar. A ver, hay una imagen que es... no todo el mundo está esperando a las 11:59, ¿no? Porque ya hay algunos cruzando. Podemos ir viendo, mira, y escuchando lo que hablan, ¿no? Es interesante porque hay muchos camarógrafos ahora que antes no había, ¿no? A ver. ¿Qué podemos hacer si no nos quieren ayudar a aquí? Nadie nos ayuda. Para allá, señores. Esto es en Matamoros, ¿no? Podemos, por favor. Vamos con Dios, papá. Con Dios para adelante. Mira, tú no ibas a ayudar a mi papá con la bebé. No. Hay todo un problema con los niños, ¿no? Y claro, los camarógrafos están diciéndole cómo se van a atrever ustedes con estos menores de edad a cruzar el río, es peligroso porque van a poner en juego la vida de ellos, pero es un efecto llamada. Vamos a escuchar un momento, a ver, aquí está el momento. No arriesguen a los niños, hombre. ¿Por qué no les importan? Porque no nos importan, porque a ustedes no les importa a uno. No ayudan a uno a pasar para allá. O sea, ¿qué tiene que ver con que nosotros les importa con que a ustedes les importe sus hijos? Ustedes que han estado en la frontera, ¿esto es nuevo? ¿Está sobredimensionado? ¿Es algo que han visto antes? Este fenómeno de los niños lo llevamos viendo en la administración, por lo menos de mi parte, personalmente lo llevo viendo en la administración de Obama. Es algo que vimos anteriormente con Obama, era más que nada los niños viniendo solos, con lo cual se volvió un fenómeno en su momento, debido a que dieron cierta flexibilidad y la Corte Suprema también dio cierta flexibilidad a familias y a niños en particulares. Vemos que los niños son utilizados de cierta manera como una herramienta para garantizar una entrada. Personas que aún sin conocer muchas veces a estos niños, argumentan tener tutela y tener custodia para así nuevamente garantizar entrada, y más aún después de la crítica en cuanto a la separación de familia, entienden que ya esa separación no se llevaría a cabo y así van a entrar. A ver, pero yo he estado en Matamoros, claro, he estado en el puesto, que está la carretera, tú pasas, el río está bloqueado. Esta parte, ¿qué sucede? Ellos ya cruzan y no hay nada allí, cuando cruzan ya están en territorio americano, mira, estén nadando ahí. La frontera se supondría que está en medio del río, pero una vez que cruzan ya han entrado en suelo estadounidense y es más, entran sin inspección. Pero mi colega ha dicho algo fundamental, esto lo vimos con Barack Obama, cuando se aprobó el DACA. Pero como no cerramos la frontera, en los tribunales de inmigración de Orlando pasamos de tener 2 menores a tener 30, a tener 200 personas semanales. Esto es las consecuencias de no tener una política de frontera segura y sobre todo, si queremos ayudar a los niños de Centroamérica, hagamos el programa de refugiados. Pero hay un punto fundamental que quiero hacer, 2 puntos. El primero, que el título 8 ha venido aplicándose en el 60% de los casos en el último año. Y por otra parte, que si el 90% que se estima de estos inmigrantes son económicos
democrático, ¿por qué no estamos favoreciendo las ofertas laborales y por qué no hacemos como el gobernador Ron DeSantis que le dice a los empresarios? Si ustedes quieren contratar a personas, porque necesitamos constructores, necesitamos personas que trabajan en el sector de hotel, en el sector servicio, háganle una oferta y las agencias estatales, en vez de las federales, acorten el tiempo de certificado de empleo y traigan a los trabajadores de forma legal. Dejen de exponer a millones de inmigrantes a las mafias de tráfico humano. Hay una solución, no la estamos queriendo acotar porque nos encanta la retórica y nos encanta seguir dialogando con estos narcorregímenes y vender un parol humanitario cuando en verdad muchas personas vienen aquí porque se mueren de hambre, porque necesitan trabajar. A ver, pero hay algo que yo no entiendo, porque yo estuve revisando hoy periódicos, prensa de abril y de tiempos atrás y veo que los republicanos estaban por presentar este proyecto de ley que ha sido criticado fuertemente por los demócratas. Pero cuando veo los detalles, se parece mucho a lo que están implementando ahora. Estamos tan enfocados en la división que no vemos, como bien menciona mi compañera aquí, la necesidad más que nada del lado laboral. Lo único positivo que estamos viendo en estos momentos con eliminar el título 42 y reimplementar el título 8 es que estamos hablando de inmigración. Si no, inmigración es un tema que solamente hablamos acá en la Florida y en tu programa. En el resto de los Estados Unidos se ignora altamente y se lleva a que no hay una reforma migratoria y se ignora la necesidad nuevamente laboral. Una necesidad de ambas partes que hay acá y que hay, obviamente vienen las personas por necesidad. Ayer vimos una imagen de una construcción aquí que se quedó vacía por completa. Y así vamos a ver muchas más. Protestando. Pero eso era por Y no es en Florida, estamos hablando de Nebraska, de Iowa. La necesidad de trabajadores profesionales calificados y no calificados es real. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos y hacen unas estimaciones cuántos trabajadores vamos a necesitar de aquí al próximo año y nos dejan hacer un trabajo real? Porque nos tienen enfrentándonos y cuando vamos a los tribunales de inmigración es lamentable, bochornoso, difícilmente ganamos un caso porque nos han hecho todo lo imposible para nosotros presentar un caso digno, Juan Manuel. Son más de 25 años que la ley migratoria no cambia. Yo pensé que hoy ustedes iban a pelear a muerte. Veo que estamos de acuerdo. No, pero qué bien, ojalá fuera así en el Congreso Federal. Cuando regresemos